Si todavía no habéis entrado en nuestra página web, siempre es un buen momento para hacerlo. Allí podéis encontrar distintas tareas de entrenamiento divididas por temáticas, situaciones de 1 contra 1, 2 contra 1, juegos de posición, pilla. Podéis encontrar también entrevistas a distintos entrenadores, así como artículos que hablan de metodología de entrenamiento o de algunos temas candentes y de actualidad en el fútbol base. Os dejo el link a la página web en la descripción y recordad que si estáis interesados en patrocinar alguno de nuestros episodios, podéis mandar un email a futbolbase10@gmail.com. Llega ya el episodio de esta semana. Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Fútbol Base 10. Episodio nuevo que tenemos el placer de presentaros tanto a Alba como a David, cuerpo técnico de Sub-14 femenino del Atlético de Madrid. Creo que va a ser una entrevista muy especial, con muchas ideas. Alba tiene una tesis publicada en 2018 que luego nos hablará de ella. David está en ello también y también nos comentará sus conclusiones y cómo podemos aplicar sus estudios a la práctica. Así que sin más demora, los presentamos ya. Muy buenas, Alba, muy buenas, David. Un placer teneros en el podcast. Buenas tardes, Nico. Buenas tardes, Nico. El placer es nuestro. Muchas gracias por vuestro tiempo, primero que todo, porque sé que vais muy liados. Y nada, empezamos ya con la primera pregunta, obligada como siempre para todos los entrevistados. ¿Quiénes son Alba y David? Bueno, pues nosotros somos graduados en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte por la Universidad de Extremadura. Posteriormente realizamos el máster de formación del profesorado en educación secundaria, bachillerato y formación profesional, el cual te habilita para ser docente en la escuela pública. A continuación realizamos el máster de rendimiento e investigación, el cual nos permitía acceder al programa de doctorado. Y finalmente accedimos al doctorado en Ciencias del Deporte. En mi caso, en 2018 presenté la tesis, sobre todo pues, basada en el diseño de tareas y la manipulación de los condicionantes para provocar o fomentar esa toma de decisiones en los jugadores en etapas de formación. Y David, que bueno, os hablará posteriormente sobre su tesis, la presentará a mediados de este año, ¿no? Sí. En junio o julio 2021. Y actualmente pues, nos encontramos trabajando en la Universidad de Nebrija como profesores, sobre todo en deportes colectivos y en la enseñanza aplicada a la educación física. En cuanto a esos deportes colectivos, más bien deportes de colaboración-oposición, baloncesto, balonmano y fútbol, ¿no? Esos deportes en los que para conseguir un objetivo hay que superar a un rival. Y de forma complementaria, como ha comentado Nico, somos entrenadores en la categoría infantil del Atlético de Madrid femenino. Y nada, bueno, pues como por caracterizarnos de alguna manera, pues somos unos apasionados de la enseñanza del deporte y del fútbol concretamente. Genial, descripción súper detallada, te la agradezco. La verdad es que da gusto tratar y debatir sobre fútbol con gente tan formada, que está investigando, que es docente, que vive al final el deporte como una pasión y tiene, entre comillas, suerte, porque al final eso se elige, trabajar de lo que les apasiona y la verdad que un gustazo teneros aquí y que estéis en constante investigación para mejorar lo que es el deporte de fútbol y ofrecer nuevos contextos y nuevas preguntas y respuestas. Y lo más importante, Nico, que al final un trabajo pues complementa al otro y se nutre, ¿no? Al final lo que nosotros investigamos sirve para aplicar nuevas metodologías en ese entrenamiento y lo que nosotros aplicamos en ese entrenamiento pues también nos sirve a la hora de formar a nuestros alumnos como futuros entrenadores de fútbol. Eso es, Alba. Genial. Vale, ¿cómo empieza vuestra relación con los banquillos? David, si quieres empezar tú, me detalláis un poquito cómo empezasteis individualmente y ya luego cómo juntasteis vuestros caminos. Sí, nosotros el camino conjunto, digámoslo así, comenzamos en Cáceres. Alba estaba entrenando al Club Deportivo Diocesano y yo estaba todavía con el grado en Ciencias del Deporte, aunque ya compartíamos algunos espacios como el laboratorio de investigación, donde ya desarrollábamos algunas cositas en conjunto.
y me ofreció formar parte como segundo entrenador de su cuerpo técnico. Evidentemente la respuesta fue sí, ¿no? Fue un placer comenzar esa andadura, como decía Alba, con ella, donde podíamos empezar un poquito pues, a aterrizar todos esos fundamentos teóricos que llevábamos a lo largo de la carrera, y en su caso también estaba ya con el doctorado, empezar a ponerlos en práctica, ¿no? De manera que pudiésemos retroalimentar toda esa teoría y aplicar de manera conjunta todo aquello en lo que también estábamos investigando. Genial. ¿Y Alba? Sí, como ha comentado David, pues sobre todo mis inicios comenzaron en ese club, en el Club Diocesano, y una vez que leí la tesis me vine para Madrid para empezar a trabajar en la universidad y empecé en el Club Canillas. Ahí empecé como coordinadora metodológica y el siguiente año ya en el Atlético Madrid. El año pasado ya también estábamos juntos llevando el Benjamín del femenino, del Atlético de Madrid, y este año el infantil. Eso es, aparte luego hemos tenido también otros años donde las trayectorias eran separadas, ¿no? Yo también he trabajado en el mundo del fútbol sala, me he dedicado también al mundo del fútbol sala durante mucho tiempo, y a la vez que compartíamos en el Diocesano en años posteriores, yo también entrené al Club Polideportivo Vedruna, que es un centro también de enseñanza de ahí de Cáceres, llevé categoría juvenil dentro del fútbol sala y otra categoría Benjamín junto a otro compañero. Y una vez que ya también me vine aquí a Madrid a trabajar, pues pudimos por suerte volver a encontrar ese camino de trabajo conjunto dentro del fútbol. Genial. Luego tengo dudas. Quiero que nos comentes esa relación fútbol-sala, fútbol, qué transferencia puede haber y similitudes, y luego cuando hablemos de la tesis seguro que nos puedes contar cosas y curiosidades. Una cosita que quiero preguntaros, sé que sois graduados en Ciencia de la Actividad Física y del Deporte, como habéis dicho, ¿experiencia fuera de España, en el extranjero, habéis tenido? Por ejemplo, Erasmus o similar. Sí, yo hice una Erasmus Studios cuando estaba en cuarto en Manchester, y posteriormente cuando realizas la tesis doctoral, si quieres optar por la mención internacional tienes que irte 4 meses fuera. Entonces me fui a Sheffield, también en Inglaterra, a tener allí una estancia con el profesor Keith Davis, el cual también me ayudó mucho a la hora de orientar mis investigaciones, y ya posteriormente fue cuando la leí y me vine para Madrid. David. En mi caso no he tenido estancia como tal de tan larga duración como hizo Alba, pero sí que he realizado algunas estancias, por ejemplo en Covila, en la Universidad de Aveira Interior, con el profesor Bruno Travassos, con el que actualmente también nos encontramos en estrecha colaboración. Le mandamos un abrazo desde aquí, tanto a él como a Bruno González, dos buenos amigos y buenos colaboradores a la hora de investigar. Con lo cual sí, estuve también por allí, por Covilá, estableciendo algunos vínculos también de investigación con temas de dispositivos GPS, de los cuales han salido ahora y están todavía en proceso algunas investigaciones que también formarán parte de la tesis. Qué bueno salir del país y que te acojan también y que te ayuden y que te den ese saltito de calidad, ¿no? Para ver otros contextos, otras culturas, otras formas de trabajar, que al final seguro que complementan lo que hacéis aquí. Genial. Vale, vamos a entrar un poquito ahí más en materia en cuanto a las tesis, porque me parecen súper interesantes, tanto la de Alba como la de David. Empezamos por la de Alba, que en 2018 presentó su tesis, como nos ha comentado antes, titulada El diseño de tareas para el aprendizaje de las habilidades en el fútbol de iniciación. En ella compara diferentes modelos de enseñanza, uno más tradicional, con una perspectiva conductista, como es el enfoque técnico, y otros en los que hay un enfoque más táctico, como el modelo comprensivo, el Teach Games for Understanding, con una perspectiva cognitiva, y la PNL, que es la pedagogía no lineal, con una perspectiva ecológica. Alba, ¿nos puedes comentar así un poquito a grandes rasgos para que la gente lo sepa de qué tratan esos modelos de enseñanza y las diferencias que pueden haber entre ellos? Y si en tu opinión, tras investigar durante tanto tiempo y sacar la tesis, si debe predominar alguna en particular. En primer lugar, es importante diferenciar entre enfoque, perspectiva y modelo de enseñanza. En cuanto a los enfoques, como has comentado, tendríamos un enfoque técnico en el que el entrenador es el sujeto principal, es el que le dice al alumno lo que tiene que hacer.
en cada momento, dándole la solución, y el enfoque táctico en el que a través de esos juegos modificados, a través de esos contextos muy similares a las situaciones reales de juego, instamos al deportista a que tome decisiones y a que llegue él por sí mismo a esa solución que nosotros pretendemos. En este sentido, como he comentado, ¿no?, en el enfoque táctico, el deportista es el protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje. Importante también, ¿no?, en cuanto a las diferencias entre estos dos enfoques que muchos entrenadores me suelen preguntar, pero bueno, Alba, si utilizas el enfoque táctico, entonces la técnica no la trabajamos, ¿no? No quiere decir que en el enfoque técnico se trabaje la técnica y en el enfoque táctico la táctica, sino que en ambos se trabaja tanto la técnica como la táctica, como el componente físico, pero de forma diferente y en un orden también diferente. En el enfoque técnico, ¿vale?, trabajaríamos primero el componente físico, posteriormente trabajaríamos las habilidades técnicas de una forma aislada al contexto real de juego y entendiendo que una vez que éstas se han adquirido por parte de los deportistas, introduciríamos la táctica. A diferencia del enfoque táctico en el que con estos juegos modificados trabajamos de forma simultánea tanto el componente físico como la técnica y la táctica. ¿Qué ocurre? Que estamos optimizando el tiempo de entrenamiento, ese tiempo tan valioso, ¿no? Que llegamos a un club y entrenas 2 días a la semana y no pueden ser 3, de 1 hora y no puede ser 1 hora y media. Bueno, pues vamos a optimizarlo, ¿no? En un juego modificado se puede trabajar todo, se puede trabajar la técnica como la táctica. Lo único que hay que manipular esa situación para que se den las habilidades que nosotros pretendemos. Y posteriormente, dentro de este enfoque táctico, surgen 2 perspectivas, la perspectiva cognitiva y la perspectiva ecológica. La principal diferencia entre ambas es que la perspectiva cognitiva entiende que cuando un futbolista va a tomar una decisión, hay un procesamiento de la información. El alumno, el deportista, percibe las características del entorno, procesa, ¿no?, intenta establecer una relación entre esas situaciones pasadas que ha vivido y la situación en la que se encuentra, y posteriormente toma la decisión y ejecuta. Y la perspectiva ecológica entiende que como esa toma de decisión se toma en milésimas de segundo, que el deportista no procesa la información, por lo tanto esa fase se minimiza entendiendo esa perspectiva como percepción-acción. Yo percibo y ejecuto, no proceso, ¿vale? Por lo tanto, en esa perspectiva ecológica, el deportista no es consciente de lo que está aprendiendo, mientras que en la cognitiva sí es consciente, es reflexivo. Si tú le realizas una pregunta, el niño te va a saber responder, ¿vale? Y esa es la principal diferencia, porque, como podéis imaginar, ambas perspectivas tienen en común pues, ese diseño basado en juegos modificados. Pero en cuanto a la intervención, ¿qué hace el entrenador, ¿no? Si en ese enfoque técnico el feedback está caracterizado por ser un feedback prescriptivo en el que le damos la solución constantemente al alumno, en ambas perspectivas es un feedback interrogativo, pero con un fin diferente. En la perspectiva cognitiva, nuestro fin es que el niño, cuando yo le hago una pregunta, que reflexione, que verbalice la solución, mientras que en la perspectiva ecológica lo único que quiero es reorientar su atención para que se den esas habilidades que nosotros pretendemos. Y ahora bien, dentro de cada perspectiva hay un modelo de enseñanza. El modelo Teaching for Understanding o enseñanza de los juegos a través de la comprensión, que estaría situado en esa perspectiva cognitiva, y la pedagogía no lineal, que significa que todas esas habilidades, técnica, táctica, componente físico, se trabajan de forma simultánea dentro de esa perspectiva ecológica que posteriormente David profundizará si es necesario, ya que su tesis sí que está orientada a esa perspectiva. Qué bueno. No sé si ha quedado claro más o menos un resumen de enfoques, perspectivas, modelos. Sí, yo creo que a grandes rasgos sí. Al final, la que comentas, la de Teaching for Understanding, es un poco el crearle al jugador el contexto, que él actúe y que luego, mediante preguntas o feedbacks, el entrenador pues intente guiarlo, ¿no?, en ese proceso de por qué... A través de juegos, siempre. A través de juegos, de por qué has tomado esa decisión, y si así hacerlo un poco como un pequeño guión de entrevistas y que el nene vaya poco a poco descubriendo el por qué lo ha hecho, que sea consciente y que entonces eso quede en su memoria y luego
lo utilice. Y la que has dicho de pedagogía no lineal, al final el binomio percepción-acción. Es al jugador dejarle libre, ofrecerle todo el contexto con todas las variables que consideremos nosotros oportunas y a partir de ahí que el jugador que experimente y que... Claro, eso es, Nico, es lo que estás comentando. Realmente, desde ambos enfoques y ambas perspectivas, lo que tenemos un poco es que diferenciar esa parte que realiza el entrenador antes del entrenamiento, ese diseño, que ahí sí que tienen en común, como ha comentado Alba, trabajo con juegos modificados, con contextos lo más cercanos posible a lo que se encontrarán en la competición, y por otra parte tenemos esa parte de intervención. ¿Qué hace el entrenador dentro de esa tarea? Desde un enfoque más ecológico, manipularía condicionantes, espacios, reglas, para tratar de que emerja ese comportamiento que estamos pretendiendo. Desde el punto de vista más cognitivo, esa intervención también iría encaminada a que el alumno reflexione, que se verbalice, que haya una comunicación, que nos estemos asegurando constantemente de que el niño o la niña está comprendiendo lo que está haciendo. Más en el área conceptual, procedimental, un poco ahí que haya. Eso es. Y Alba, en cuanto a las conclusiones en tu tesis, podemos ver que tienes, analizas control, pase, conducción. Vemos que el control y pase, al ser una acción más táctica, que no depende esa acción tanto de la ejecución, sino de la toma de decisión del jugador, vemos que sí que en los diferentes estudios y grupos sí que mejora de una manera significativa, pero en cuanto a la conducción, esas mejoras a lo mejor no se ven por el hecho de que es una acción más técnica, que la ejecución es más importante a la hora de... No, el problema es el matiz de esos juegos modificados que se propusieron en esa tesis. El problema fue que todos los juegos fueron orientados a esa mejora de la toma de decisiones, ¿no? Entonces, la superioridad numérica que le caracterizó a esos juegos modificados hizo que hubiera un menor contacto entre los jugadores de atacantes y defensores, y por lo tanto la conducción, como has dicho, al ser una habilidad a lo mejor predominantemente más técnica, aunque sigue teniendo un carácter táctico, no se desarrollara de forma, de igual modo como se desarrolló el pase. Ajá, vale, muchas gracias por la aclaración. Y en vuestra experiencia que tenéis como cuerpo técnico, ¿qué método soléis utilizar vosotros más o qué creéis que predomina más en vuestras sesiones para ver esa evolución de los jugadores que buscamos todos los entrenadores? Sin duda, dentro de los dos enfoques, por supuesto que el enfoque táctico, ¿no? Al final queremos que el niño sea autónomo cuando lo situemos en el campo, ¿no? En un partido de competición, que sepa tomar las decisiones, por lo tanto, pues habrá que exponerles a esas situaciones en el entrenamiento, ¿no? Si nosotros únicamente les ponemos a situaciones aisladas, pues al final no va a tener esa transferencia. Y si nos tuviéramos que situar dentro de una de las dos perspectivas, pues bueno, lo hemos hablado mucho y al final pues pensamos qué es lo que necesite la jugadora o el jugador, ¿no? Hay jugadoras que sí, ¿no? Alba, pero ¿y esto y lo otro y tal? ¿Y por qué? Y si lo tienes que explicar, ¿no? Y hay otras que, venga, termina de explicar que quiero jugar y quiero... Es una concepción muy cercana a cómo entendemos, ¿no? El aprendizaje, ¿quién ponemos en el centro? Si el centro son los entrenadores, posiblemente se posicionen y a partir de ahí nadie los va a sacar. Nosotros somos de mirar primero a la jugadora y en función de esa jugadora, evidentemente, aunque tenemos ciertas certezas o ciertas cuestiones, más que certezas, que nos identifican, tratamos de ayudar a cada jugadora en su individualidad. Y aquella jugadora que consideramos y que ella, a través de su verbalización, nos hace entender que tiene que comprender lo que está pasando en las tareas, vamos a ayudarla a comprenderlo. Aquella que simplemente con la propia tarea ya es capaz de resolver situaciones y que no necesita comprenderlas en ciertos momentos, pues seguramente cuando estemos dando ciertas instrucciones o estemos explicando ciertas cuestiones, no estará teniendo tanta cabida como a esas otras jugadoras que sí lo necesitan. Entonces es una concepción de dónde miramos. A los entrenadores, al libro, a la teoría, o miramos realmente a la persona que tiene o que pretende aprender. Porque realmente, Nico, si lo has leído en la tesis, al final cualquiera de las dos son válidas. Sí. No se comparan entre ellas, se comparan con ese enfoque técnico. Así y los resultados son positivos. Genial, principio de individualización siempre y eso es. Al final los protagonistas son ellos, ellas y hay que focalizar en ellos lo que más
cada persona es un mundo y esa persona lo que más necesite, pues dárselo y el recurso que mejor le venga. Genial. David, vale, como hemos comentado, actualmente estás realizando tu tesis titulada El fútbol sala como sistema dinámico complejo, la manipulación de los condicionantes de la tarea para el desempeño táctico del jugador. A grandes rasgos, ¿qué conclusiones nos puedes comentar que has sacado? Y lo que hemos comentado antes, ¿qué transferencias, similitudes, diferencias puede haber entre el fútbol sala y el fútbol? Perfecto. Pues, a ver, a modo de síntesis, ¿no? Esta tesis está ubicada dentro de la perspectiva ecológica, como ha comentado Alba, ¿no? Donde el comportamiento del jugador pues, emerge de esa interacción con el entorno, y en base a eso lo que planteamos principalmente son dos intervenciones. Una primera intervención donde aplicamos un programa de entrenamiento desde la pedagogía no lineal, desde esa pedagogía que, como bien ha comentado mi compañera, se trabaja de manera integral, tanto lo físico como lo táctico como lo técnico, lo cual volvemos a recalcar que consideramos fundamental en categorías de formación por esa optimización del tiempo, ¿no? Ojalá y pudiésemos entrenar 5 días a la semana y pudiésemos hacer trabajos más específicos, pero dentro del tiempo que tenemos, si lo queremos optimizar, puede ser una muy buena solución aplicar este tipo de metodologías, ¿no? Por esa parte ya tenemos un par de estudios publicados donde por una parte analizamos las acciones ofensivas, cómo mejoraban pase, conducción y lanzamiento, y por otra parte, que ahí abrimos un pequeño foco diferente, ¿no? Cómo mejoran indirectamente esas acciones defensivas. Es decir, a pesar de que el programa iba enfocado a las acciones ofensivas, a principios de juego en ataque, a manipular los condicionantes de la tarea en favor de que sucediesen los comportamientos tácticos ofensivos, pues encontramos que indirectamente, como estamos trabajando de forma integral, esa fase defensiva también se está desarrollando. Entonces, por ahí son dos estudios que hemos sacado, y este tercero, que ha salido hace poquito, surge de una segunda intervención que realizamos donde realmente lo que queremos es comprobar con un condicionante de la tarea muy particular, que es el comodín, ¿no? Donde los entrenadores estamos muy familiarizados con su utilización, pero que, como vemos, todavía tiene mucho que explorar. No solamente cambian los comportamientos tácticos y físicos en función de utilizarlo o no, sino que también cambian en función de dónde lo posicionemos. Si lo posicionamos en el fondo del campo, si lo posicionamos en un lateral y le permitimos que recorra todo el largo del campo, si lo posicionamos solo en nuestra mitad de campo propia, y a partir de ahí pues han salido resultados bastante interesantes. Qué bueno, sí, es súper importante la utilización de los comodines, que hoy en día, tanto sesiones de +1 o de recuperación para que los jugadores que han jugado más minutos pues puedan recuperar, para juegos reducidos, de más carga, de condicional, etcétera. La verdad es que seguro que es una tesis que cuando la presentes súper interesante, así que estamos con ganas de leerla. Y lo que hemos comentado, en cuanto a fútbol sala a fútbol, ¿has notado a lo mejor alguna diferencia que no te esperabas, o alguna similitud, o alguna en algún área algo que te haya sorprendido a destacar? Sí, yo soy un fiel defensor de que el fútbol sala debe ser un paso previo al fútbol, y que además no debería, digamos, desvincularse tan rápido de los chicos y las chicas, ¿no? Cada vez queremos acercar antes a los jugadores y a las jugadoras al fútbol 11, con lo cual la participación que tienen es mucho menor. Tenemos que permitir que tengan en sus etapas iniciales una gran participación, con lo cual el fútbol sala, un deporte de 5 contra 5, les permite estar constantemente en ataque, en defensa, con el balón. Al final es eso, ¿no? Es optimizar ese aprendizaje a través de una mayor participación. Entonces creo que tiene bastante transferencia, sobre todo desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista táctico, desde el punto de vista perceptivo, ¿no? Los jugadores de fútbol sala probablemente decidan con mayor velocidad, se sientan menos presionados ante una mayor o menor distancia con su defensor más directo. Hay estudios también que van en esa línea, y creo que a mí personalmente lo que me ayuda mucho es a identificar esos matices micro, ¿no? Alba es mucho más macro, ¿no? Mucho más esos componentes tácticos, esa situación, esa ubicación de los jugadores y las jugadoras en el campo, y yo me voy mucho más a esos pequeños matices. El jugador o la jugadora juega con las dos piernas, es capaz de fintar antes de ir a realizar un remate, es capaz de desplazarse hacia una zona del campo para que otro compañero o compañera la ocupe.
movimientos que tienen una gran relación con el fútbol sala y que, por supuesto, pueden extrapolarse al nivel micro del fútbol. Qué bueno, entonces ahí hacéis un buen tándem. La verdad es que sí. La verdad que Es sí. es una suerte tener siempre al lado a alguien que te complemente y que te aporte tanto. Así es, así es. Yo por mi experiencia de jugar a fútbol, siempre he jugado a fútbol. Cuando se han incorporado al equipo jugadores que venían de fútbol sala, al final es lo que destaca David. La técnica que tienen es que es una pasada a la hora de manejar el balón, de controlar el balón, de llevarlo pegado, de controles orientados, de pisar, de hacer, como se dice normalmente, esa magia que normalmente tienen lo de la escuela brasileña, que al final juegan mucho en campos reducidos, 3x3, 5x5, fútbol sala. Y aparte, por ejemplo, yo un referente que tengo, que seguro que lo conocéis, que es Horst Bain. Al final es lo que destaca David, que los niños en iniciación, que al final el protagonista son ellos y el balón. Y es una pena que no estén adaptados en muchas etapas y muchas edades, tanto porterías, balones, espacios, porque al final los niños, cuando los pones a jugar 8 contra 8 el sábado, yo creo que se ven ahí en un campo que no ven fin, y cuando necesitan o cuando quieren controlar el balón o golpear el balón, es que es, muchas acciones no tienen éxito, y es una pena porque al final el éxito también les ayuda a ellos a generar esa confianza y crear esos automatismos, y al final ese autoconcepto de que él es válido, de que cree esa emoción para el aprendizaje. A ese respecto, Nico, tenemos un artículo un estudio de investigación que hicimos a lo largo de las categorías y los resultados pues mostraban cómo cuando se pasaba del fútbol 5 al fútbol 8 había un salto en la toma de decisiones y en la participación en el juego de cada uno de ellos. Qué bueno. Sin duda hay que repensar cómo tenemos establecidas las categorías de formación y por qué queremos que chicos o chicas con 7 u 8 años ya Sí. tengan el mismo esquema, tengan las mismas reglas, las mismas dimensiones que adultos o seniors, ¿no? No tiene ningún tipo de sentido y creo que debemos volver un poquito a repensar cómo establecer esas categorías de formación. Incluso hay países que en categorías benjamines, prebenjamines, juegan 3 contra 3, sin portero y portera, no tiene por qué haberlo, hay una mayor participación. Sí es. Entonces, simplemente creo que debemos reflexionar todos un poquito sobre eso. Sí, totalmente de acuerdo. Nosotros estamos en etapa pre-Benjamín, mi compañero Xavi y yo, y al final siempre intentamos adaptarlo todo. Utilizar mini porterías, espacios pequeñitos, hacer partidos de 2 contra 2, 2 contra 1, 3 contra 3, que hayan diferentes ambientes, contextos, superioridad, inferioridad, igualdad, pero que al final que el protagonista sean ellos, el balón, y que tengan mucho compromiso motriz y compromiso con la pelota. Y lo único que no podemos adaptar es la pelota, porque muchas veces ves ese piececito tan pequeñito y un balón que intenta controlarlo y es que es imposible. Pero bueno, al final, poquito a poco yo creo que vamos junto con vuestras investigaciones, artículos basados en evidencia científica, poquito a poco iremos cambiando el rumbo, iremos ayudando a los pequeñajos a que disfruten más aún de lo que más les apasiona. Estás escuchando el podcast de Fútbol Base 10, el lugar en el que hablamos de la iniciación a tu deporte favorito. Genial, chicos. En cuanto a semana de trabajo, metodología, tipología de tareas, ¿cómo estructuráis un poco como cuerpo técnico ese microciclo semanal? Sí, me la apunto. Me la apunto si quieres hablar. Nada, primero de todo lo que sí tenemos que tener claro es que cualquier microciclo está dentro de otras estructuras de priorización, ¿no? Está microciclo, mesociclo, planes anuales y planes multianuales, ¿no? Es importante destacar esto porque esa parte micro, sin un sentido integral y sin un sentido de continuidad a lo largo de los años, no tiene mucha lógica. Entonces sí es cierto que creemos que independientemente de la entidad, el club donde se esté trabajando, hay que atender a ese plan continuista para que, a pesar de que cada entrenador, cada entrenadora tenga su pequeño librillo, como se suele decir, pues esas chicas o esos chicos tengan una escalera de continuidad, ¿no? dentro del club. Por otra parte, destacamos muchísimo el trabajo multidisciplinar, con el cuerpo de fisioterapia, preparadores físicos, preparadores de porteros o porteras, el cuerpo médico.
es muy importante tenerlo en cuenta porque al final son variables que influyen en el contexto de tu programación, de tu semana de trabajo, ¿no? A nivel ya un poquito más, digamos, propio, ¿no? Como Alba y David, cómo nos organizamos y cómo trabajamos, nos basamos más o menos, tampoco a ciencia, digamos, muy estricta, siempre de forma flexible en el microciclo estructurado, donde el primer día de entrenamiento va un poquito más enfocado a la fuerza, el segundo día de entrenamiento a la resistencia y el tercero a la velocidad. No vamos a descubrir nada nuevo en eso. Y lo que sí, en los tipos de tareas tratamos en la mayor parte del tiempo, o lo que se nos permite, ¿no? Dentro de todas esas cuestiones que tenemos que trabajar, utilizar juegos modificados. En el primer día utilizaríamos juegos modificados predominantemente con espacios pequeños, con poco número de jugadores o jugadoras. En el segundo día de entrenamiento de régimen de resistencia tendríamos espacios mucho más amplios, con mayor número de jugadores o jugadoras. Y el último día de entrenamiento, ese día también más enfocado a la velocidad, a predisponer a los jugadores para la competición, pues ahí sí que trataríamos de establecer, digamos, en función de lo que se necesite, sin que la carga de trabajo exceda la que es considerable o recomendable para que estén predispuestas, ese tapering, ¿no? Si hay que meter tareas más analíticas o con un menor componente cognitivo, es el día en el que se pueden meter. Aleaciones combinativas, evoluciones, sin oposición, que le metas una regla, pero como acabo de decir, con bajo componente. Baja carga cognitiva, Exacto. Eso es. Por otra parte, el primer día de entrenamiento, bueno, primer, segundo y tercer día de entrenamiento solemos acabar jugando. Creemos que es muy importante, no jugando libre, o casi nunca terminamos jugando libre, aunque también lo consideramos importante, sino que manipulamos ese partido, esa situación más próxima a la competición en base a los contenidos, objetivos que se están trabajando en ese día, en esa semana, en ese mes, todo siempre, como decimos, en línea. En cuanto al diseño de tareas, Nico, sobre todo en base a 4 principios. El principio de agrupamiento, que se basa en ofrecerle a los deportistas juegos con la misma lógica interna, ¿no? Pues, por ejemplo, ¿no? En esa primera parte de calentamiento, a lo mejor es ponerles a un juego el de balón-torre, ¿no? En el que un equipo tiene que conseguir llevar la pelota al compañero que se encuentra en una base y que se encuentra en el campo contrario, ¿no? Aunque sea con la mano, y ese juego ya tiene esa lógica interna, ya a lo mejor se pueden trabajar líneas de pase, desmarque, incluso, ¿no? Si a lo mejor el último pase para conseguir el punto se da con la cabeza, pues ya estamos trabajando otra habilidad, ¿no? Entonces, ese principio de agrupamiento, también el principio de representación, básico, ¿no? Que se trata, bueno, pues de ofrecerle a los deportistas juegos que tengan la misma estructura que el juego adulto, pero simplificada, ¿no? Pues más, como ha dicho David, ¿no? El lunes trabajamos en espacios reducidos, pues a lo mejor si estamos entrenando en medio campo de fútbol 7, pues en un cuarto realizar un 3 contra 3, ¿no? El principio de complejidad táctica, muy importante, ¿no? Al final ese principio nos ayuda a que el reto sea asequible, a que los deportistas puedan alcanzarlo, ¿no? Entonces, a partir de ese nivel de oposición que nosotros podemos manipular, no es lo mismo igualdad numérica que superioridad numérica, ¿no? Cuando existe superioridad numérica en ataque, al final el jugador atacante con balón tiene un mayor tiempo para decidir, para tomar una decisión. O el rol de la defensa, ¿no? No es lo mismo un rol activo, semiactivo o pasivo. Y finalmente, pues uno de los más importantes, el principio de exageración a través de la manipulación de las reglas, ¿no? Esas reglas de provocación que nosotros instamos para conseguir que se den la habilidad principal de esa sesión de entrenamiento y también, bueno, pues a través del espacio, ¿no? De la manipulación de la creación de zonas o la creación de reglas, pues vamos a fomentar ese objetivo. Entonces, muy importante, cómo diseñamos esos juegos modificados a través de la manipulación de esos condicionantes de la tarea que antes he comentado David, principio de juego, ¿no? Lo mismo posesión, progresión que finalización, número de jugadores, nivel de oposición, espacio, metas. ¿Tiene que haber siempre portería? Pues quizás no, ¿no? Y también a través de estos 4 principios que acabo de comentar. Entonces, bueno, pues... sí, seguramente se nos escapa alguna cosa. Principalmente ese es el diseño de tareas que, por supuesto, una vez que lleguemos a los entrenamientos, el entrenador no puede quedarse de brazos cruzados.
¿no? Tenemos que comprobar que realmente se esté dando esa habilidad, ¿no? Imaginaros que el desmarque era el componente principal de esta habilidad y no se está dando el desmarque. Bueno, pues quizás tenemos que meter algunas reglas o cambiar alguna cosa, o que estemos comprobando que si es una posesión y las jugadoras no son capaces de dar más de 3 pases seguidos, pues quizás hay que aumentar el espacio, meter un comodín, cambiar cosas, ¿no? Que no nos quedemos de brazos cruzados, ¿no? Y bueno, y posteriormente también con nuestra intervención, ¿no? A través de ese feedback interrogativo, también muy importante. Entonces, por un lado, diseño de tareas y por otro lado, intervención en el entrenamiento. Sí, eso sí creo que nos caracteriza bastante, somos muy intervencionistas dentro del entrenamiento, sí es verdad que damos el tiempo prudencial, ¿no? Que consideramos para que la tarea tome forma, que las jugadoras se adapten a ella, pero una vez que está en funcionamiento tenemos que ir dándole complejidad, quitándole complejidad, entonces debemos estar y ser agentes activos dentro de esas tareas a pesar de que el centro, como hemos dicho, sea la jugadora o el jugador. Eso es. Yo creo que ha quedado todo súper claro. Una duda que me surge en cuanto a espacios, si ya habéis comentado que día 1 igual son más reducidos, luego ya ampliamos un poquito más. ¿Tenéis en cuenta a lo mejor el espacio de intervención de la jugadora, por ejemplo, como ejemplos que pone Casa Michana y tal? Y luego, habéis comentado los espacios polarizados, no polarizados, dependiendo del objetivo que busque esa tarea. ¿Tenéis en cuenta a lo mejor también socioestructuras que pueden haber dentro del equipo? Por ejemplo, os pongo un ejemplo, alguna tarea, yo qué sé, pues estáis en día 1, son juegos más reducidos, tareas más reducidas y se da, yo qué sé, un 3 contra 2 donde el equipo en superioridad numérica tiene que intentar marcar gol en 3 mini porterías y esas 2 jugadoras son centrales, por ejemplo, 4 y 5. ¿Esas cositas las tenéis también en cuenta? ¿Las manejáis? Sí, los puestos específicos siempre los tenemos en cuenta, pero no podemos olvidarnos que estamos en categorías de formación y que cuanto mayor sea el abanico para esa jugadora, pues más rico, ¿no? Más rica será su formación. Entonces, bueno, pues Sí que hay un equilibrio, momentos, ¿no? Un equilibrio entre el rendimiento y la formación, ¿no? Que creo que van de la mano. En muchas Sí. ocasiones separamos incluso, hacemos 2 grupos, 2 subgrupos, donde Alba se encarga de una cuestión, donde David se encarga de otra cuestión. Hay ocasiones en las que son por puestos específicos. De y verdad no cambian y que en otras... le metemos matices, comillas, a esos puestos específicos porque qué mínimo que en la categoría en la que actualmente estamos y en las inferiores pasen por 2 o 3 posiciones como poco, ¿no? Consideramos que cuanto más abajo, más posiciones tienen que experimentar porque luego eso pasa factura en un futuro, ¿no? Existen además actualmente investigaciones que hablan de que especializar previamente también incide en esa toma de decisiones. Es decir, pongo un ejemplo. Si desde los 7 años un chico o una chica está únicamente jugando en la banda derecha, probablemente todas sus decisiones, desde el punto de vista visual, vayan hacia la izquierda porque es donde tiene el campo. Entonces tenemos que ubicarla en ciertas posiciones para que experimente diversas situaciones y esa formación sea mucho más integral. En cuanto a lo que comentas de espacios de trabajo, ahí es lo que decíamos, ¿no? Ese trabajo multidisciplinar de que tenemos que ir en línea con la parte de preparación física, tenemos que ir en línea con la parte de fisioterapia, si alguna chica ha recibido antes o si no, tenemos que ir en línea con el cuerpo médico, además ahora con la situación que estamos teniendo, pues la planificación se hace casi como malabares, ¿no? No sabemos ya de qué forma intentar planificar o tener todo un poquito atado, pero sí es cierto que de manera general vamos de espacios más reducidos en lunes, espacios más amplios el miércoles y el viernes sobre todo, pues ese final en doble área, ¿no? Donde haya 2 porterías y donde haya esa aproximación con el contenido táctico, técnico, los objetivos que se estén persiguiendo. No sé si te hemos respondido o no del toda la pregunta. Sí, además que nada al final yo más o menos sabía de que al final estáis a favor de la especialización, que las jugadoras al final tienen que vivenciar, tienen que probar, porque al final ahí radica la riqueza de una jugadora, ¿no? Cuando vaya evolucionando en su proceso, que haya experimentado diferentes contextos, diferentes posiciones y a la hora de tomar decisiones que tenga un abanico más grande de recursos. También es cierto que luego, Nico, la experiencia te va dando que ese cambio
no puede ser cada día pongo a la chica o al chico en una posición diferente, porque eso genera un estrés en los jugadores en esas etapas tan iniciales que hay que saber gestionarlo. Es decir, tenemos que entender que cualquier proceso de aprendizaje, como bien dice su nombre, es un proceso, requiere un tiempo. De ahí volvemos otra vez a la línea continuista. Es decir, si el club entiende que en esas etapas se experimentan 2 o 3 posiciones, que en la siguiente etapa nos vamos a 2 o 3... Es decir, esa línea continuista en el tiempo que permita que se experimente, pero no cada día ponga al chico o a la chica en una posición diferente, porque probablemente no estemos entendiendo que cualquier aprendizaje requiere de un proceso. Así es, totalmente de acuerdo, David. Genial, chicos, yo creo que ha quedado súper claro cómo trabajáis en una semana y habéis puesto además ejemplos prácticos y súper bien. Seguro que los entrenadores que nos escuchen se llevarán un montón de ideas y seguro que las pueden poner en práctica. Vale, chicos, me habéis ya hablado un poquito cómo funcionáis, pero más o menos aspectos así más en sesión, cómo organizáis y también fuera de sesión, fuera de campo, que cada uno qué rol coge, qué tareas se especializa más y en qué consisten esas tareas. Sí, ¿voy con ella? Sí, habla de esa planificación. Bueno, esa planificación, como hemos esbozado un poquito antes, Alba se encargaría mucho más de toda esa programación, ¿no? A lo largo del año, a lo largo de los meses, a lo largo de la semana. Hay que dejar claro que no es cerrada. Efectivamente. Nosotros tenemos una planificación para que no se nos olviden aquellos contenidos que a lo mejor no son tan principales, pero que sí que hay que trabajar, ¿no? Sobre todo que muchas veces nos olvidamos de la parte defensiva, pero bueno, al final, pues, como acabo de decir, no es cerrada, ¿no? Ahora mismo nos encontramos imaginemos, ¿no? En una semana con un partido a lo mejor un poquito más complicado, pues intentamos centrarnos en aquellos contenidos que nos van a dar rendimiento en ese partido. Un equilibrio. Sí, siempre abierto, ¿no? Pero bueno, que tengamos esa idea general, ella se encargaría mucho más de toda esa planificación, es muchísimo más organizada y creo que es una de las cuestiones que mejor le definen, no es muy metódica en esas cuestiones y ayudan mucho a la hora de tener una líder que sepa guiar en el camino y además reconducir, ¿no? Creo que es buena porque entendemos que a través de la comunicación pues podemos ir reconstruyendo todo eso. Dentro de la propia sesión de entrenamiento, ella se encargaría un poquito más de todas esas tareas más táctico-decisionales desde el punto de vista de muchos números un gran número de jugadoras, espacios amplios. A partir del 4 contra 4. Efectivamente, a partir de ahí... Más esa sesión de día 2, ¿no? Más aproximada. Sí, o la última parte del día 1. Exacto, dentro de la propia sesión. Y por mi parte, pues me encargaría más de esas activaciones o calentamientos, esas partes de finalización, esas tareas micro, con escasos números de jugadores o jugadoras, y de aquellos componentes un poquito más técnicos, y siempre tratamos de integrarlo un poquito a la idea que estamos transmitiendo. Si estamos intentando inculcar o que aprendan un cierto sistema de juego, pues si en algún momento corresponde trabajar una técnica dinámica, por decirlo de alguna forma, ¿no? Estas ruedas de pases, conducciones, tareas un poquito más aisladas, pues bueno, que vayan en línea, que esos tipos de trabajos estén ubicados en la zona del campo donde pueden posteriormente representarse, de manera que vaya un poquito más vinculado al contexto real. Al sistema de juego, que también, ¿no? En ese sentido, creo que es muy importante, o David lo hace muy bien, ¿no? Que yo le digo, necesito esto para este sistema y siempre lo saca, ¿no? Al final es complicado, ¿no? Es complicado cuando te dicen, tienes que hacer esto para esto y lo consigue. Y bueno, y en ese sentido también, en cuanto a la intervención, pues al final él corrige más lo micro y yo me centro más, pues, en esos aspectos más decisionales y más a nivel grupal. Buenísimo. Y fuera de lo que es la sesión, ¿utilizáis, por ejemplo, herramienta de análisis de vídeo o similar? No, actualmente no. Como decimos, estamos en categorías muy de formación inferiores donde no tampoco se dispone en ninguno de los clubes en los que hemos estado en esas categorías de la grabación de partidos para ese análisis más táctico. Realmente eso ayudaría mucho a seguir creciendo, ¿no? A optimizar el rendimiento, pero en muchas ocasiones se equivoca, ¿no? Es decir, se utiliza esa información para ganar el partido del fin de semana. Y aunque bien mi compañera ha comentado que se pueden hacer ciertos matices,
se pueden hacer ciertos matices porque al final cada partido de competición es una oportunidad de aprendizaje y como oportunidad de aprendizaje tenemos que predisponer al jugador o la jugadora para que se manifieste de la mejor forma posible, optimizar su rendimiento ese día. No podemos olvidar que esto es un proceso a largo plazo y que no podemos centrarnos únicamente en ganar ni tirar por la borda toda la formación por ganar el partido. El rendimiento va mucho más allá de ese día. Y tenemos que ser conscientes que con estos modelos de enseñanza los resultados no vienen a corto plazo. No vienen ni una semana ni en 2 semanas porque al final a la niña pues, le estás sacando un poquito de su zona de confort, bueno, sobre todo ¿no? Pues cuando diseñamos juegos modificados con un par de reglas, ¿no? Y madre mía, Alba, es que tenemos que pensar muchas cosas. ¿No? Y a continuación le dices que es juego libre, ¡ay! Gracias. Mira, Entonces, bueno. Me ha gustado mucho que me dijeseis que no, porque creo que es importante que la gente entienda y sepa que al final no hace falta siempre tener nuevas tecnologías, herramientas de última generación para que el aprendizaje sea bueno y entender que es a largo plazo. Es decir, si tienes, entre comillas, la suerte de tener ese recurso del vídeo, utilizarlo, como ha dicho David, no para ganar el partido, sino utilizarlo a lo mejor de una manera individual para ayudar a ese jugador o jugadora en un aspecto a lo mejor micro o de línea defensiva, pero con el objetivo siempre de ayudarlas a ellas o a ellos, no con miras de no, pues voy a cortar este vídeo porque la semana que viene no quiero que vuelva a ocurrir este error que ha habido, tal. Ahí lo que pasa es que estaríamos en un punto de vista cognitivo, es totalmente, ¿no? Estamos haciendo al jugador o la jugadora que reflexione con una información externa que le estamos dando, que son herramientas totalmente válidas e útiles, pero evidentemente con un enfoque formativo como estamos comentando y aquellas personas que trabajan en ese análisis, en ese scouting que también se está trabajando actualmente mucho en las categorías de formación, creo que es una herramienta súper válida con unas muy buenas utilidades siempre que el enfoque, como decimos, sea el adecuado. En nuestro caso, en ninguna categoría de formación hemos trabajado con ese sistema, pero tampoco lo descartamos. Es algo, por Siempre supuesto, que sea para sumar y sea positivo y para ayudar al jugador o jugadora, bienvenido sea. Ahora ya, si es con otros objetivos, ya le ponemos ahí un poco... Pero bueno, si dispones de un cuerpo técnico en el que cada uno pueda tener una función y pueda observar y analizar algo del partido, pues lo único que hay que hacer al final es una apuesta en común. Esto es lo que has visto tú, esto es lo que he visto yo, ¿qué trabajamos esta semana? Una lluvia de ideas similar y a partir de ahí entre los dos complementar y ver qué objetivos programar. Genial. Y sobre todo, recalcar lo que ha dicho Alba a largo plazo. Yo me quedo sobre todo con la idea de todo a largo plazo, que hay que tener paciencia y que a lo mejor, por ejemplo, le presentamos a los jugadores y jugadoras un juego modificado y que es uno nuevo y darle ese tiempo o incluso a lo mejor no sale y tenemos que modificarlo y volver a hacer la regresión y volver al anterior. Pero claro, no... porque ¿qué ocurre? Tú la sitúas en una acción combinativa y quizás esa acción combinativa si se la pones el viernes, el sábado te la van a hacer. Pero te la van a hacer el siguiente sábado. ¿Y si luego el otro equipo, los jugadores están colocados de una forma que te impide hacer esa acción combinativa? ¿No? Yo cuando voy a diseñarla, ¿no? Porque a lo mejor estamos los viernes, me cuesta, ¿no? Me cuesta el que mis opciones para tomar una decisión y en el que todos se lo estemos dando. Porque al final, bueno, yo no estoy segura de que eso vaya a suceder en el partido. Entonces, bueno, ciertos automatismos pueden estar bien, pero creo que debemos priorizar que la búsqueda de soluciones por su parte, por parte de las jugadoras. Genial reflexión, Alba. Vale, chicos, pregunta ya para ir terminando. Consejos para futuros entrenadores que quieran relacionar su futuro con el mundo del fútbol. ¿Qué consejo les proporcionáis? De forma general, no. Yo creo que entusiasmo, motivación, mucho trabajo, leer mucho, equivocarte e identificar esos errores para mejorarlos, que tengan paciencia, que un entrenador no va a ser mejor porque gane el partido del fin de semana. Trabaja bien, mejora a tu jugador, mejora a tu equipo, ¿no? Sí, que no se olviden sobre todo de disfrutar de cada sesión de entrenamiento, de
de cada partido, de cada experiencia que tenga con los chicos y las chicas, que tenemos una profesión maravillosa. No hay mejor cosa, vamos, lo hemos estado hablando antes, que los jugadores o las jugadoras con el paso de los años te recuerden y te vean con una sonrisa, ¿no? Creo que eso es la mayor gratitud de nuestra profesión, que respeten otros puntos de vista, que sean capaces de debatir sin imponer. Creo que en nuestra profesión es muy complicado, creo que somos algunas ocasiones bastante tozudos, bastante con una única dirección, y que tratamos, como hay ahora mucho debate, de ascender a base de que a los otros les vaya mal. Creo que nos hacemos flaco favor, tenemos que luchar como colectivo juntos porque mejoren nuestras condiciones, porque se respete nuestro trabajo como entrenadores y como formadores, y por supuesto, eso a mí no se me puede olvidar, que pongan a la jugadora o al jugador antes de ellos, ¿eh? Creo que eso es fundamental, que el centro del proceso es el jugador o la jugadora, y que en base a eso gira todo lo demás. Formamos personas y después futbolistas, en ese orden. No me vale el otro. Así es, sobre todo ser empáticos con ellos, con ellas. Al final, en etapas de iniciación, cuando son más pequeñitos, es muy bonito verlos cuando llegan, sonreír, pasarlo bien, emocionarse cuando meten un gol y al terminar el partido o el entrenamiento, que se vayan con una sonrisa a casa, y también empatizar en vuestra situación, por ejemplo, en etapas como infantil, cadete, que al final están en una etapa como es una pre o adolescencia, que al final también son etapas un poco más conflictivas, de conocerse a uno mismo emocionalmente, y al final tenemos que entender de que llegan a un sitio donde están haciendo lo que más les gusta, y a lo mejor para ellos es un momento para soltar todas esas emociones, esos conflictos o cualquier cosa que puedan tener, y yo creo que ahí les podemos ayudar, y sobre todo, como dice David, que como al final son detrás de esos jugadores, jugadoras, son personas y que nos ven como un referente para ellos. somos un espejo y tenemos que ser... El factor humano es lo realmente diferencial, yo creo, en estas etapas, ¿no? Trabajamos con personas, entonces eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta, y como digo, nuestra percepción es esa, y en base a esa jugadora, a ese niño, a esa niña, que tiene que ser feliz con lo que hace, irá. Todo lo demás y todo nuestro trabajo, nuestra formación debe ir encaminado a que ese chico, esa chica, merece lo mejor por nuestra parte. Vale, chicos, y para terminar, valorando la evolución que está teniendo el fútbol femenino, justamente esta semana que tenemos una Supercopa femenina, que el Atleti ayer pasó a la final, que va a jugar contra el Levante. ¿Qué creéis que ha cambiado en el fútbol femenino? ¿Diferencias principales que podéis observar entre el fútbol masculino y femenino? Yo creo que son muchas, ¿no? Son muchas y no son tantas, depende desde qué punto de vista lo miremos, ¿no? Actualmente el fútbol femenino está creciendo exponencialmente a una Solo velocidad... hay que ver el número de equipos que hay en Madrid y que había hace 10 años. A una velocidad de vértigo, creo que eso es muy positivo. Las chicas actualmente ya empiezan a sentir que ese contexto les es favorable, se pueden identificar con él sin sentir ningún tipo de rechazo. Creo que en este sentido hemos ido un poquito tarde, tenía que haber pasado mucho antes. La cobertura es mayor, la muestra de jugadoras es mayor, la muestra de entrenadoras es mayor. Creo que por ahí se está haciendo un buen trabajo para algo que tenía que estar ya normalizado, ¿no? Y Entonces, sigue habiendo trabajo, ¿no? Sigue habiendo trabajo por delante. En cuanto a diferencias, pues más allá de diferencias físicas, anatómicas, que están más que respaldadas por la ciencia y que evidentemente se seguirá investigando, vuelvo a la misma reflexión. Nosotros tenemos un grupo de 12 chicos, ahora de 12 chicas, y cada chico, cada chica es diferente. Es diferente. Entonces, si volvemos a atender a esa individualidad, a esa capacidad de adaptar los aprendizajes, las enseñanzas a ese chico, a esa chica, más allá de esa diferencia, no sé por qué. Hay que identificar alguna más, ¿no? Genial, genial, perfecto. Ya digo que eso es una reflexión propia, ¿eh? Claro que llevamos también 2 años únicamente en fútbol femenino, y que probablemente en un futuro pues podamos volver a debatir de estas cuestiones y a lo mejor podamos encontrar alguna diferencia más allá. Pero ya digo que desde nuestro punto de vista del trabajo, la profesionalidad con lo que lo realizamos, los tipos de tareas, tipos de entrenamiento, evidentemente cada vez aspiramos a hacerlo un poquito mejor por nuestra experiencia y por la formación continua que tratamos de tener, pero más allá de eso no encontramos ninguna diferencia. Esperamos que los chicos que entrenemos sean felices y nos recuerden con una sonrisa, y que las chicas que estamos entrenando pues
lo hagan de la misma forma. Genial, chicos. Pues yo creo que ha sido una charla súper enriquecedora, que todos los oyentes se llevarán ideas y les habrá gustado mucho este ratito compartirlo con vosotros. Y nada, nuevamente agradeceros vuestro tiempo, vuestra disponibilidad y que compartáis vuestro trabajo con todos nosotros. Y nada, un abrazo muy Muchas gracias a ti, Nico. Por contar tu con invitación. nosotros, que como te hemos comentado al principio de la charla, es un placer. Hablar de fútbol. Igualmente. Nada, gracias a todos por estar ahí una semana más en el podcast de Fútbol Base 10. No os olvidéis suscribiros a nuestras redes sociales, tanto Twitter, Facebook, YouTube e Instagram, y nos vamos escuchando. Un abrazo grande. Hasta luego. Hasta aquí este episodio de Fútbol Base 10. No te olvides de suscribirte al canal si todavía no lo has hecho y darle like si te ha gustado el contenido.